selecciones masculinas de la FIFA constituye uno de los sistemas de clasificación deportiva profesional más reconocidos a nivel mundial. Este mecanismo fue implementado oficialmente en el año de 1993, poco antes de la realización de la Copa Mundial de 1994, con el objetivo de establecer una metodología estandarizada que permitiera comparar el desempeño relativo de las distintas selecciones nacionales afiliadas. Desde entonces, el ranking se ha convertido en una referencia central para evaluar el rendimiento competitivo de los equipos nacionales en este contexto internacional. Esta clasificación se actualiza de manera periódica, habitualmente con frecuencia mensual, tomando en consideración los resultados obtenidos por cada selección en partidos oficiales y amistosos reconocidos por la FIFA. Entre los encuentros considerados se incluyen competiciones continentales, eliminatorias mundialistas, torneos internacionales y partidos amistosos disputados durante las fechas oficiales establecidas en el calendario. Dependiendo de la relevancia del torneo, la fortaleza del rival y el resultado obtenido, cada encuentro aporta una determinada cantidad de puntos al cálculo global de cada selección. Más allá de su carácter informativo para aficionados, periodistas y analistas deportivos, el ranking FIFA posee una importancia estratégica significativa dentro de la organización del fútbol internacional. Actualmente, este sistema constituye uno de los principales criterios utilizados para definir los bombos y grupos en competiciones oficiales de gran relevancia, especialmente en la Copa Mundial. Esto implica que una mejor posición en el ranking puede influir directamente en el nivel de dificultad que enfrentará una selección durante la fase inicial de un torneo mundialista, afectando potencialmente sus probabilidades de clasificación a rondas posteriores. A lo largo de su historia, el ranking ha experimentado múltiples ajustes metodológicos orientados a mejorar la precisión y representatividad del sistema de puntuación. Entre las modificaciones más relevantes se encuentran las implementadas en enero de 1999, agosto del 2006, agosto de 2011 y agosto del 2018. Cada uno de estos cambios respondió a críticas y limitaciones detectadas en las versiones anteriores del modelo, particularmente relacionadas con la sobrevaloración de ciertos partidos amistosos, diferencias regionales en la competitividad y fluctuaciones excesivas en las posiciones del ranking. La modificación más reciente, implementada en 2018, introdujo un sistema basado en modelos tipo ELO, que se utilizan en otros deportes y disciplinas competitivas. Este enfoque busca reflejar de manera más realista el desempeño de las selecciones mediante ajustes dinámicos en función de los resultados esperados y obtenidos en cada partido. Como consecuencia, el ranking actual presenta una mayor estabilidad y sensibilidad frente a la calidad de los oponentes y la importancia competitiva de cada encuentro. Desde una perspectiva analítica de datos, el ranking FIFA representa un caso de estudio particularmente interesante para el análisis y la ciencia de datos y la modelación estadística. Su evolución histórica permite explorar patrones de desempeño deportivo, cambios en la competitividad entre regiones, impacto de eventos internacionales y comportamiento temporal de las selecciones nacionales. Además, el conjunto de datos asociados al ranking ofrece oportunidades para aplicar técnicas de limpieza y transformación de datos utilizando herramientas como Python y Pandas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo donde nos vamos a enfocar en preparar y limpiar nuestros datos para los posteriores análisis que querramos realizar o modelamientos que nos interese hacer. Vamos a trabajar con datos del ranking FIFA y como ven en pantalla vamos a estar utilizando esta herramienta que se llama Visual Studio Code, que es una aplicación que se usa bastante por su versatilidad para integrar diferentes herramientas. En la descripción de este video les voy a dejar todos los pasos para que ustedes puedan descargarla, instalarla, así como todos los complementos que necesitan para que funcione correctamente. Empecemos entonces. Lo primero que vamos a hacer es cargar todas las librerías con las que vamos a trabajar. Entonces aquí vamos a cargar las librerías y en esta ocasión utilizaremos dos de ellas. La primera es Pandas, que es una librería que contiene funciones y métodos para una manipulación eficiente de estructuras tabulares, conocidas comúnmente como tablas o en un lenguaje más de Python, data frames o datasets. También vamos a trabajar con NumPy, que lo vamos a importar de esta forma, y aquí vamos a encontrar funciones y métodos para asistirnos en nuestros análisis numéricos.
Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es cargar los datos. ¿Con qué datos vamos a trabajar? Vamos a utilizar aquellos que se encuentran en la siguiente URL, que la voy a poner aquí. Igual en la descripción de este video se los voy a dejar. Entonces, ¿cómo vamos a importar estos datos? Vamos a guardarlos en una variable que se va a llamar dfFIFA y vamos a utilizar la función readCSV de pandas. Y dentro de esta función vamos a incorporar este link que lo tenemos aquí. Entonces, de esta forma cargamos los datos y una vez hecho esto, podemos darles una exploración para conocer un poco la estructura de los datos, ver qué columnas tienen y explorar un poco de qué se tratan para familiarizarnos un poco con la información y a partir de ahí decidir qué cosas deberíamos hacer para preparar justamente esta información para nuestros análisis. Entonces vamos a empezar mirando la estructura de estos datos. Cuando hablemos de estructura nos vamos a referir justamente a las dimensiones y a los nombres de las columnas que tiene justamente este data frame. Eso lo podemos hacer mediante el método info, que nos va a arrojar este resumen. Entonces, ¿qué vemos aquí? Lo primero que notamos es que nos va a decir cuántas filas tiene nuestro dataset. 57.797 filas, distribuidas en 6 columnas que las podemos ver a continuación. En esta pequeña tabla resumen tenemos los nombres de las columnas, de las 6 que comentábamos. Luego tenemos un conteo de los valores que no están perdidos, o sea, que son válidos. Por ejemplo, vemos que la columna Confederación tiene 54.815 valores válidos, no perdidos, frente a los 57.797 filas que teníamos en un principio. Podemos concluir aquí que en efecto aquí tenemos algunos registros ausentes que seguramente vamos a tener que darles algún tipo de tratamiento en su momento. Ok, una vez hecho eso, también podemos complementar y tener una forma más expresa de conocer estas dimensiones que tiene nuestro data frame mediante el argumento shape. En el argumento shape se nos va a presentar una tupla de 2 valores que corresponden a las filas y a las columnas que tiene nuestro data frame. De esta forma nosotros podemos tener una visión un poquito más general de cómo es la estructura y cómo se está construyendo esta información. Ok, expliquemos un poquito de qué se tratan cada una de estas columnas. La columna country nos va a hacer referencia a la selección que está siendo medida con estos datos. La columna confederation nos va a hacer referencia a cuál es la confederación a donde está asociada esa selección nacional. Recordemos que estamos trabajando con estos datos del ranking FIFA, entonces cada uno de estos registros corresponde a la medición que se realizó a una selección. Luego tenemos la columna rank date, que nos va a decir la fecha de publicación del ranking FIFA, y en este dataset en particular vamos a trabajar con datos entre marzo de 1993 y junio de 2018, justo antes del inicio de la Copa Mundial de Rusia. Luego tenemos estas 2 columnas que dicen Points Old Version y Points New Version, que son los puntajes que la FIFA otorgó de acuerdo a la metodología que se haya utilizado en su momento a cada una de estas selecciones. ¿Cuál es la diferencia entre estas 2 columnas? La primera columna, Points All Version, hace referencia a todas las puntuaciones que se realizaron antes del 2011, mientras que la columna Points New Version hace referencia a todas las puntuaciones que se otorgaron posterior a ese 2011. Y finalmente la columna Rank nos va a mostrar la posición que consiguió esa selección nacional de fútbol, dado esa puntuación en esa medición de esa fecha que se estaba mencionando. Fijémonos en algunas cosas antes de ir más allá en esta exploración de esta información. Notemos que los nombres de las columnas tienen mayúsculas y, con excepción de la última que no tiene mayúsculas. Eso puede resultar problemático y ya vamos a ver cómo corregir, digamos, eso, que si bien no es un error, pero puede
dificultar un poquito los análisis posteriores y por ende va a ser algo que vamos a tener que tratar. Luego también notemos que la variable points new version, que les había comentado que es un puntaje, está tipificada como un object o lo que es lo mismo en términos de pandas, una variable de tipo string, de tipo texto. Esto no hace mucho sentido justamente porque si hablamos de un puntaje, por concepto entendemos que un puntaje debe ser alguna variable de tipo numérico, ¿no es cierto? Como ya les mencionaba, también notemos que existen valores perdidos en Confederation, y no solo en Confederation, sino también en esta columna de Points All Version, también hay valores perdidos. Y siguiendo con las tipologías de estas columnas, rank date, que entendemos que es una fecha, se encuentra también como de tipo texto, lo cual también puede ser problemático al momento de realizar los análisis y por ende va a ser algo que tengamos que dar tratamiento en este video. ¿Sí? Ok, veamos un poquito más a fondo qué información tenemos aquí. Y la primera forma de hacerlo es mediante el método sample, donde vamos a decirle que queremos, por ejemplo, una muestra de 20 observaciones aleatorias de este data frame. De esta forma, nosotros vamos a tener una visión más clara de qué tipo de datos son los con los que vamos a trabajar y ratificar nuestra comprensión de esa explicación de lo que representaba cada una de estas columnas. También nos puede ayudar visualizar así en entender algunas cosas más a fondo de qué está pasando con esta información. Por ejemplo, nosotros mencionábamos, si notamos que Points All Version tenía valores perdidos, pero si nos ponemos un poquito más meticulosos e intentamos ver por qué existen valores perdidos, justamente vamos a darnos cuenta que todos estos valores perdidos que encontramos aquí están asociados a fechas del ranking que son mayores al año 2011. Entonces, estos valores perdidos hacen sentido en el contexto de lo que conversábamos. ¿Sí? No es que correspondan a errores, sino que simplemente, dado que esta columna representaba las puntuaciones dadas hasta el año 2011, a partir de ahí ya no existen valores. Además de esto, si vemos Points New Version, también notamos que existe este valor aquí, ND, que seguramente hace referencia a no definido, y que también es un valor ausente. Y su explicación es coherente o va de la mano de lo que conversábamos hace un momento. En Points New Version tenemos los puntajes que se dieron a partir del año 2011. Y si nosotros nos fijamos, ND aparece en todos los rankings que se publicaron hasta antes de esa fecha. Entonces, se entiende por qué existen esos valores como tal. Vamos un poquito más allá explorando esta información para familiarizarnos. Como les comentaba, esta parte es muy importante porque nos permite saber un poquito más qué datos tenemos por aquí. Por ejemplo, algo que puede ser muy útil es observar los valores de la columna Confederation. ¿Y qué vemos aquí? Para hacerlo, vamos a llamar a esta columna mediante esta sintaxis y vamos a adicionar el método unique. De esta forma podemos ver todos los valores únicos que existen en esta columna. Tenemos UEFA, Conmebol, CONCACAF, CAF, AFC y estos valores perdidos, estos valores ausentes que ya los observábamos en el análisis de la estructura general. Y si exploramos o investigamos un poco más sobre cómo es la organización de la FIFA a nivel mundial, fácilmente vamos a poder darnos cuenta de que estos valores perdidos podrían corresponderse con la asociación que está faltando aquí. ¿Y cuál es la asociación que está faltando aquí? La Confederación de Oceanía. Intentemos confirmar si justamente esa confederación que está faltando aquí es la de Oceanía. ¿Cómo podríamos hacerlo? Podríamos tomar nuestros datos y extraer de aquí, de esta información, todos aquellos casos que estén perdidos y a partir de esto mirar
cuáles países son los que tienen confederación como valor ausente. Y en esta lista que estamos observando aquí, podemos ver que justamente todas estas selecciones, como Australia, Nueva Zelanda, Fiji, Tahití, las Islas Salomón, etcétera, todas ellas corresponden justamente a la Confederación de Oceanía. Entonces ya tenemos un criterio para dar tratamiento a estos valores perdidos. Sabemos que corresponden a Oceanía. Demos un poco más de exploración a esta información. Por ejemplo, utilicemos el método de Scribe en la columna rank a fin de tener los principales estadísticos o una referencia resumida del ranking o de la columna ranking en este dataset. ¿Y qué observamos aquí? Más allá del promedio, la división estándar, que en este punto quizás no nos interesa mucho, interpretar, eso es lo que no nos debería interesar mucho, pero por ejemplo, podemos ver que el valor máximo del ranking es 209, lo cual es bastante coherente, es bastante consistente si nos ponemos a pensar que en el mundo se reconocen alrededor de 200 países y para ser un poco más específicos, en la FIFA se reconocen en el orden de 211 selecciones nacionales que tienen capacidad de competir en los torneos oficiales de esta organización. Entonces, este valor es bastante coherente y si bien es menor a ese 211 que les mencionaba, seguramente se debe a que habrá algunos países que comparten una misma posición en el ranking. ¿Ok? Para ampliar un poquito más esto que les comentaba, veamos o hagamos un resumen que nos muestre cuántos países han sido rankeados en las diferentes fechas. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es tomar la columna de rank date y vamos a utilizar el método value counts para que nos cuente cuántas filas hay en cada una de las fechas. Y luego vamos a complementar eso con un método sort index que nos ayude a organizar las fechas de menor a mayor y veamos cuáles son las primeras 5 de estas fechas. Entonces, como les mencionaba, con esto nosotros podemos ver cuántos países o cuántas selecciones han sido rankeadas en cada una de estas fechas. Entonces, por ejemplo, en agosto de 1993 se rankearon 167 selecciones, ¿sí? En diciembre de 1993 se rankearon 168 y de la misma forma podemos ver no solo los primeros 5, sino si aquí copiamos lo que teníamos arriba y cambiamos el método head por el método tail, podemos ver las 5 últimas filas de este resumen. Y, por ejemplo, en agosto del 2018 existieron 211 selecciones que fueron rankeadas, lo cual es consistente con lo que les comentaba de que la FIFA reconoce justamente este número de equipos que representan a las diferentes naciones. ¿Qué más puede ayudarnos esta exploración? ¿Qué más podemos indagar respecto a estos datos para familiarizarnos un poquito más? Por ejemplo, puede ser muy útil conocer cuáles son o si existen valores duplicados. Los valores duplicados son problemáticos porque, como su nombre lo indica, están repitiendo o están haciendo que haya redundancia en la información. Por ende, no nos interesa que existan valores duplicados porque eso puede perjudicar los análisis que realicemos. ¿Cómo podemos ver esto? Mediante el método duplicated y le vamos a adicionar el método zoom para que me cuente cuántos casos han estado o cuántas filas de este dataset se encuentran duplicadas. Si ejecutamos esto, vamos a ver que existen 41 registros duplicados y que por ende están generando redundancia en la información y deberíamos, al momento de manipular y de preparar este dataset, excluirlos. Puede ser útil a veces explorar un poquito más de estos duplicados y ver de qué se tratan. ¿Cómo podemos hacer esto? Podríamos tomar nuestros datos y solamente, quedarnos con aquellos que cumplan con este criterio de duplicación, que es estos 41 registros. Y los podemos ver aquí. Entonces,
Rápidamente podemos darnos cuenta de que la selección que está teniendo registros duplicados o bastantes registros duplicados es Sudán. Tan es así que podríamos nosotros simplemente tomar el país o la columna de país que tenemos aquí y hacer un conteo de cuántas filas tienen cada uno de los países. Entonces, de los 41 duplicados, podemos ver que 37, la gran mayoría, corresponden a Sudán. Y existen algunos valores duplicados de otras selecciones, pero que finalmente igual vamos a tener que tratarlos. ¿Listo? Entonces, esta etapa que acabamos de realizar, y por eso voy a subir y voy a poner aquí como un título esta parte, la vamos a conocer siempre como la etapa de exploración de datos. Y resumamos qué hemos hecho. Más allá de importar todas las librerías con las que trabajamos, importar los datos, pero ya con con ese dataset lo que hemos hecho es estudiar su estructura, lo que nos ha permitido ver si existen o no existen valores perdidos. Así también nos ha permitido conocer un poquito más sobre los tipos de las variables y a partir de eso identificar si potencialmente alguno de estos tipos de variables está bien o no está bien de acuerdo al contexto de, que estamos estudiando, en este caso el ranking FIFA y lo que representa cada uno de estas columnas. Y hemos visto que podemos explorar a nivel general, mediante métodos como sample, ¿no es cierto?, toda esta información, pero también utilizando otros métodos y otras funciones, hemos podido explorar cada una de las columnas para darnos una idea de qué pasa con esta información, qué información está faltando, darnos una idea de, en caso de que haya falta de datos, cómo podemos hacer una potencial imputación posteriormente. También estudiar la consistencia de los registros. En este caso, por ejemplo, lo vimos mediante el conteo de cuántas selecciones se califican en cada una de las observaciones. Y también podemos ver si existen duplicados, redundancia de información que puede después resultarnos problemática para poder nosotros después analizarla. Entonces, toda esta exploración es importante porque a partir de aquí nosotros podemos, como analistas o como científicos de datos, establecer un plan de acción para preparar los datos, donde nosotros establecemos una serie de actividades que nos ayuden a dejar esta información limpia y utilizable para nuestro análisis. Entonces, resumamos aquí algunas cosas que hemos visto que se deben realizar. Como les comentaba en un principio, una de las primeras cosas que vamos a trabajar es con los nombres de las columnas. Lo que vamos a hacer es ajustar los nombres de las columnas para que todos ellos estén en minúsculas y asegurarnos de que no existan espacios. Este formato se conoce como el formato Snake para manejo de cabeceras o nombres de columnas en tablas, y yo les sugiero siempre utilizar este formato, este esquema de los nombres de las columnas, porque al momento de realizar los análisis va a ser mucho más fácil recordar cómo se llamaban las columnas y no estar intentando acordarnos luego de haber hecho o trabajado horas y horas con nuestros códigos, si este nombre de columna tenía mayúsculas o no tenía mayúsculas, o si tenía espacios o no tenía espacios. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a transformar los nombres de las columnas en este formato Snake. Además de esto, lo que vamos a hacer es, y por eso lo voy a poner aquí, vamos a ajustar o imputar el valor perdido de la columna Confederation, y ya vimos que debería corresponderse con, con la Confederación de Oceanía, que es OFC, y ese es el valor que vamos a imputar. Aquí hay un error ortográfico, vamos a imputar. Y siguiendo con esa línea, vamos a también a realizar la siguiente tarea de preparación. Vamos a trabajar con la columna Points Numeration. Lo primero que vamos a hacer, y lo más importante, es transformarla a una variable de tipo flotante, numérica, porque es un puntaje y eso es lo que representa. Para eso, vamos a tener que dar algún tratamiento o tener que hacer algo con estos valores ND, que son los que están forzando a Python a que los vea a esta columna como de tipo texto. Entonces vamos a
sustituir estos ND por un valor ausente de tipo numérico que pueda ayudarnos a finalmente convertir toda esta variable a un flotante. ¿Sí? En cuanto a la columna, allá también a la columna points_all_version y también a esta points_new_version, dado que presentan valores ausentes, pero que estos valores ausentes no corresponden a errores y no tenemos una lógica de imputación adecuada porque responden justamente a cuándo se hizo el cambio metodológico en el año 2011, lo que vamos a hacer para dar tratamiento y evitar que existan valores perdidos es vamos a crear una nueva columna que consolide la información de points_all_version y points_new_version. En esta nueva columna, si es que la información es previa al año 2011, va a corresponderse con lo que encontremos en points_all_version, y si es posterior a esta fecha, va a corresponderse con la información que tenga points_new_version. Luego de esto, y que ya lo hemos mencionado también, vamos a dar tratamiento o preparar nuestra columna de rank date. Esta columna estaba como tipo texto, lo que vamos a hacer es transformarle a un tipo fecha, porque eso es lo que es justamente. Y si recordamos el contexto y lo que se nos comentaba cuando se nos daba la explicación de todo lo que es el ranking FIFA, se nos decía que este ranking se lo calcula de forma periódica, por lo general de forma mensual. Entonces, a partir de esta fecha, lo que podemos hacer es extraer la información de los años y los meses, porque seguramente en el análisis va a ser, en el caso cuando se realicen análisis, va a ser útil conocer este nivel de granularidad temporal, porque el ranking se lo realiza y se lo publica de forma mensual. Entonces vamos a extraer, como les mencionaba, los años y los meses. Y finalmente, dentro de esta preparación y de este caso que vamos a estudiar, vamos a dar tratamiento a las filas duplicadas, a esa redundancia de la información. Y la manera más usual de hacerlo es eliminando estos registros duplicados porque no nos están aportando ningún dato adicional a los que ya tenemos, justamente por eso son duplicados. Entonces, quiero que se den cuenta de que esta exploración inicial es muy útil, esta exploración de los datos es muy útil porque más allá de ayudarnos a familiarizar a nosotros como analistas o científicos de datos con la información con la que vamos a trabajar, nos permite descubrir esas pequeñas fallas o esos pequeños errores o esos pequeños problemas que pueda tener nuestros datos y a partir de ahí definir justamente un plan de trabajo para hacer una preparación adecuada de la información que nos asegure que al momento de realizar ese análisis o ese modelamiento, lo que nosotros querramos hacer, nuestra información va a ser consistente, va a ser adecuada y va a estar justamente limpia. Entonces, empecemos ya nuestra preparación de datos. Dado que ya tenemos nuestro plan de acción, vamos a ir ejecutando cada una de estas tareas una a una. Fíjense además cómo nos ha ayudado haber hecho este ordenamiento mental previo, porque ya simplemente lo que tenemos que hacer aquí es ir recordando cada una de estas tareas y evidentemente acordándonos un poco de cuáles son los métodos o cuáles son las funciones que deberíamos utilizar para cumplir con lo que necesitamos. Entonces, vamos uno a uno con esas tareas. Lo primero que vamos a realizar aquí es limpiar los nombres de las columnas para ponerles en formato Snake-Case. Entonces, vamos a cambiar nombres de columnas. Y para hacerlo, podemos definir, por ejemplo, nombres en formato Snake-Case. Vamos a crear una lista vacía. Y luego, mediante un bucle, vamos a decir que para cada una de las columnas en las columnas de mi data frame, ¿qué quiero realizar? Quiero adicionar a esa lista vacía esa columna, pero en minúsculas y reemplazando, en el caso de que existan espacios, por guiones bajos, porque ese es el formato Snake-Case. Y una vez hecho esto, simplemente sustituyo los nombres de mis columnas en el dataset por esa lista que ya la tengo limpia, con los nombres limpios. Verifiquemos con el método info si se cambiaron adecuadamente estos nombres
Y en efecto podemos ver que ya están los nombres limpios, todo en minúscula, sin espacios, lo cual, como les dije, nos va a ayudar cuando realicemos análisis o modelamientos, porque no vamos a tener que estar preocupándonos o acordándonos de cuál era el formato propio de los datos de las columnas, sino que ya sabemos que todas están en minúsculas y sin espacios. Bien, ¿qué hacemos a continuación? Vamos a enfocarnos en la columna Confederation, que la teníamos aquí, donde lo que íbamos a hacer es imputar los valores ausentes por OFC, por la Confederación de Oceanía. Entonces, para hacerlo, aquí, perdón, vamos a imputar valores ausentes en Confederation, en la columna Confederation, y eso lo podemos hacer mediante el método fillNA. Entonces vamos a decir que la columna Confederation ahora va a ser igual a esa misma columna, pero con minúsculas, ya la habíamos puesto en formato snake y vamos a utilizar el método fillNA, donde vamos a rellenar los valores ausentes con OFC. Verifiquemos que esto se hizo adecuadamente, entonces vamos a verificar con el método unique, que ya lo había usado antes, para ver si ya tenemos todos los nombres completos y en efecto ya encontramos que se han imputado adecuadamente todos los valores. ¿Ok? Listo. Ya lo tenemos, hemos hecho esta actividad y podemos continuar con la siguiente, que hacía referencia a transformar a tipo flotante a la variable o a la columna points new version, y para eso lo primero que tenemos que hacer es cambiar nd, estos valores nd, por un valor perdido numérico, que nos permita posteriormente hacer ese cambio del tipo de variable. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Podríamos tomar todos aquellos casos mediante el método lock, todos aquellos casos del data frame en la columna points new version que sean igual a nd, y quiero que el valor que corresponda a points new version sea igual a np.nan. np.nan, esto que estamos viendo aquí, es un valor ausente de tipo numérico. Justamente NaN representa not a number. Entonces es un valor ausente de tipo numérico. Listo. Si ejecutamos esto, podemos continuar con nuestro propósito final en esta columna, que era cambiar el tipo de variable a flotante. ¿Y cómo podemos hacer eso? Mediante el método asType. Entonces voy a tomar esta columna que ya tiene valores ausentes de tipo numérico y le voy a aplicar el método asType, donde le voy a decir que quiero que sea de tipo flotante. Entonces, nuevamente verifico que esto se haya hecho correctamente mediante el método info y puedo ver que ya esta columna es de un tipo float, que es lo que queríamos en un principio. Ya teniendo esto, podemos seguir con nuestra siguiente tarea, que consistía en crear una nueva columna que consolide los puntajes de las versiones antigua y nueva. Entonces, ¿cómo podemos crear una nueva columna en un data frame? Simplemente nombrándola como se nombraría a cualquier columna, con los corchetes y dentro de esos corchetes, entre comillas, el nombre que queramos ponerle a esa columna. Entonces, a esta columna le vamos a llamar points y vamos a decir que esta columna points va a corresponder a lo siguiente. Primero vamos a decir que esto va a ser igual a points all version, simplemente va a ser una copia de la información que tenga points all version, y luego vamos a decirle que en aquellos casos donde
la columna points que acabamos de crear esté perdido, sea un valor perdido, el valor que le corresponda sea, de fFIFA, corresponda a points new version. Verifiquemos nuevamente que este ejercicio haya sido bien realizado. Y listo, ya tenemos la columna points que no tiene valores ausentes porque los valores no nulos se corresponden con el número de filas. O sea, está muy bien esto. Y si nos damos cuenta, esta columna ya contiene toda la información relevante que tenían estas otras dos. Por lo tanto, podríamos utilizar el método drop para eliminar las columnas que ya no necesitamos. Entonces vamos a decir que el de fFIFA, este data frame, va a corresponder al mismo data frame, pero sin las columnas points old version y points new version. Nuevamente podemos verificar que esto haya funcionado y ya no tenemos estas columnas porque toda la información que contenían ya está consolidada en esta última que acabamos de crear. Listo. ¿Cuál era nuestra siguiente tarea? Transformar a tipo fecha la columna rank date. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir que esta columna se corresponde con la aplicación de la función toDaytime de Pandas a esa misma columna. De esta forma, aplicando esta función, yo puedo transformar el tipo de variable a fecha. Aquí aparece Daytime, que es el formato de fecha estándar que se utiliza en Python. Y dado que ya le tenemos como fecha, aquí hay una R mal escrita, vamos a extraer el año y el mes de la fecha. Acordémonos que esto era útil porque sabemos por el contexto que estos rankings se los calcula de forma usualmente mensual, entonces conviene tener justamente esta información también en nuestras columnas. Entonces, para extraer el año, vamos a crear una columna que se llame year y vamos a decir que esto se corresponde con el componente year de la fecha. De forma equivalente, nosotros podemos tomar esto y para extraer el mes, lo único que cambiamos aquí es la palabra year por month, de forma que se extraiga el mes en la columna month. Y una vez hecho esto, igual que siempre, vamos a verificar que esta información se haya extraído de forma correcta. Entonces ya tenemos dos nuevas columnas, la una se llama year, la otra se llama month, y podemos a partir de ahí justamente ya poder tener esta información separada. Podemos también verificar mediante una muestra de estos datos, vamos a sacar 10 elementos solamente de estos datos, y verificar que nuestro data frame ya más limpio esté funcionando de forma correcta. Entonces tenemos el año, el país, la selección, diferentes selecciones, tenemos la confederación y ya no tiene valores perdidos, tan es así que aquí podemos ver que está asignado correctamente el valor, la columna de fecha, el ranking, que no tenía ningún problema y no necesitaba ningún tipo de limpieza, la columna puntos, que consolidaba la información de los puntajes antiguos y los nuevos, y a partir de esta fecha hemos extraído la columna que me da la información del año y el mes, que como les decía, de acuerdo a nuestro contexto, nosotros sabemos que estos componentes temporales van a ser importantes. Lo último que nos quedaba realizar era eliminar los duplicados, eliminar la redundancia de información. Entonces vamos a eliminar duplicados. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el método dropDuplicates de Pandas. Entonces vamos a decir que nuestro data frame
se corresponde al mismo aplicado el método drop duplicates, que va a borrar justamente esos 41 duplicados que los veíamos. Y además, una buena recomendación que yo les doy cada vez que ustedes eliminen duplicados o eliminen filas de los datasets es que ustedes hagan un reseteo de los índices, de las numeraciones que tiene su dataset, de las filas, adicionando también el argumento drop true. Esto es una buena práctica porque después nos puede ahorrar problemas de que se nos confunda cuando estemos llamando filas específicas en nuestros análisis o en nuestros modelos. Podría generar algún tipo de complicación innecesaria. Entonces, una buena práctica es, si es que usamos drop duplicates, acompañarle siempre del método reset index que nos, como su nombre lo indica, nos resetee las numeraciones que tienen nuestros data frames ya más limpios. Entonces, una vez hecho esto, podemos nuevamente verificar con el método duplicated, hacer una suma de los casos y vemos que ya no existen duplicados en nuestro dataset. Y listo, ya tenemos nuestro data frame limpio, ya podemos empezar a hacer nuestros análisis, hacer nuestros modelos o hacer algún tipo de ingeniería para modificar o transformar esta información ya de una perspectiva más especializada, porque nuestra información ya se encuentra limpia. Si te ha gustado este contenido, dale clic al like, no te olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Adiós.